Y no olvidéis el lema de Canal Red: ocupa y resiste. Ocupa y resiste. Y sus inquilinos le deben más de 17.000 euros por el alquiler. ¿Cómo entraste en la casa? Yo entré entrando, primo. Yo no pago nada, yo entro gratis. Tú pagas, yo no pago. Es algo normal. ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos. Hoy voy a hablarles de algo que me costó demasiado procesar cuando llegué a España. La verdad que cuando me lo contaron yo pensé que era esas historias de mal gusto que suelen hacer la gente, y con el tiempo me he dado cuenta de que no. Es una historia de terror que de verdad da miedo. Porque tú imagínate de que ahorras 20.000, 30.000 euros para la entrada de tu casa con tanta ilusión y tanto esfuerzo, y que llegue alguien de la noche a la mañana y se meta a vivir ahí porque sí, y que la ley los proteja y blinde a esa persona que ocupa tu casa. Cosas que cuestan entender. Y voy a tratar de hacerlos entender esta historia porque lamentablemente es real y desencadena un montón de problemas en la actualidad española. Muchas personas españolas siempre me preguntan que si en Colombia no hay ocupas, y es inevitable no soltar la risa porque no existe en Colombia ocupas. Y bueno, sé que en Europa, como en Italia, por ejemplo, existe algo muy parecido a los ocupas. También en Países Bajos escuché algunas historias, pero luego la ley fue siendo más dura y terminaron extinguiéndose. Pero en Colombia sí que no existe. Ocupan tu casa, llamamos un par de amigos y ese problema se soluciona. Pero aquí no, aquí tú no puedes hacer eso, porque donde lo llegues a hacer terminarás en la cárcel. Entonces voy a explicarles un poco de qué va todo esto para que entendamos de qué tratan los ocupas, y la ley termina protegiendo a ese tipo de personas y de organizaciones criminales que se apoderan de viviendas en España. Para contextualizar un poco todo esto, tenemos que remontarnos a los 80, porque los ocupas nacen como un movimiento. Ocupan edificios solos o abandonados, como protesta social. No nació como, oye, me meto a tu casa y ya está. No, estos movimientos, ocupas, tomaban estos espacios y los convertían en centros culturales, en centros comunitarios y en algunas partes en ayuda social. Se veían más que todo en ciudades como Madrid y Barcelona, y simplemente hacían de esos lugares su lugar de encuentro. Pertenecen a diversas tribus urbanas, cada uno tiene gustos diferentes, pero han aprendido a convivir al margen de los convencionalismos de la sociedad. Han ocupado una antigua escuela de formación profesional en Villaverde. Su aspecto quizá les inquiete si se los encuentran ustedes por la calle, pero ellos viven y dejan vivir. Nos reunimos así unos cuantos y vimos esto, que estaba así que no lo utilizaban, y dijimos, joder, pues nos metemos aquí en plan de arreglarlo un poco y eso. Y entonces ya se empezó a llenar de gente. Esto por ahora es nuestro. Hasta que no nos lo quiten, no me voy de aquí. Para diferenciar y entender de qué va todo esto, existen dos tipos de ocupas que la gente normalmente suele mezclar. Allanamiento de morada, cuando esa casa es hogar. Si la vivienda es morada, hablamos de allanamiento de morada. Morada significa el espacio donde alguien vive y desarrolla su vida privada, su domicilio habitual y, en algunos casos, también una segunda residencia si se usa como vivienda real. Por ejemplo, casa de vacaciones a la que se va con frecuencia. La clave es, ahí hay vida privada y domicilio. ¿Qué lo hace distinto en la práctica? El bien protegido es la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, no solo la propiedad. El enfoque policial/judicial suele ser más urgente. No es ocupar un vacío, es entrar en la casa de alguien. Allanamiento igual a entrar en casa ajena donde alguien vive. Usurpación, cuando ese inmueble no es hogar. Si el inmueble no es morada, por ejemplo, un piso vacío, un edificio deshabitado, una vivienda heredada sin uso residencial, lo que suele encajar es usurpación. Aquí el conflicto principal es la posesión/propiedad del inmueble, no la intimidad de un domicilio. ¿Qué lo hace distinto en la práctica? El bien protegido es la posesión/propiedad del inmueble. Es típico que el desalojo dependa más de un proceso judicial, salvo supuestos muy concretos, porque no se está invadiendo tu casa vivida, sino un inmueble sin condición de morada. Usurpación igual a ocupar un inmueble ajeno que no es la vivienda donde alguien vive. Estos dos inicialmente era lo que todo el mundo conocía, pero a raíz de la pandemia
nació otro hijo que ha ido creciendo y toma cada vez más fuerza, y el que también empieza a condicionar un poco el mercado de los alquileres, porque dependiendo de tu origen, de tu documentación, de tu trabajo y si tienes hijos, agrava un poco más este proceso. Un inquilino ocupa o inquiocupa es en realidad un inquilino que entró legalmente con contrato, pero después deja de pagar o se queda cuando el contrato termina y no entrega la vivienda. Es un conflicto arrendaticio que se tramita casi siempre por la vía civil, desahucio por impago o por expiración de contrato. La ley los protege cuando el hogar acredita vulnerabilidad y no tiene alternativa habitacional. Esto se activó con el Escudo Social RDL 11/2020 y se ha ido prorrogando. El RDL 2/2026 vuelve a extender la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, como la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Como novedad, en el caso de propietarios de 3 o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Casos típicos que se ven en España. Impago con contrato vigente. Deja de pagar. El propietario demanda, pero el proceso puede alargarse. Si hay suspensión por vulnerabilidad, el lanzamiento puede quedar en pausa. Contrato vencido y el inquilino no se va. No es ocupa en sentido penal. Se gestiona como recuperación de la posesión / desahucio por expiración. En verdad que si nos ponemos en los pies de un propietario, realmente el mercado asusta un poco, ya que fácilmente puedes perder el control total durante meses o años de tu propia casa. Y todo lo determina los procesos judiciales. Entonces tú imagínate, eres propietario de un piso que lo quieres poner en alquiler y alguien te lo ocupa. Después de esto, pues te lo piensas 2 veces. O simplemente lo alquilas y esa persona entra por X razón en un problema económico y no te puede pagar el alquiler y se declara como persona vulnerable y no lo puedas echar, es muy frustrante como propietario. Como la otra persona, si realmente está pasando por un problema financiero, en verdad que puede ser muy triste, porque todos podemos estar expuestos a un problema financiero en algún momento de nuestras vidas. Pero ya sabemos que este tipo de leyes, lamentablemente, los más listos son los que se aprovechan de ella y genera esas consecuencias y desencadena un montón de problemas para las personas que normalmente necesitan un piso para vivir. Imaginemos a una señora que tiene una hija de 6 años, que tiene un contrato laboral estable e indefinido y que es colombiana. Agreguémosle esa pequeña dosis. Automáticamente para un propietario no es la más recomendable para alquilar, porque sencillamente cumple todos los requisitos para ser una perfecta inquiocupa. Entonces todo esto condiciona el mercado. Primero escojo, miro y trato de escoger al mejor candidato. En teoría es lo normal, pero evidentemente hay una discriminación en esta área. Los audios que evidencian el racismo en el alquiler de pisos. El propietario no quiere a nadie de fuera. Hamid, Yaja o Redouan han destapado las trabas que sufrieron por parte de las agencias inmobiliarias para visitar viviendas por su origen marroquí, pese a su solvencia económica. Y pongámonos del lado del propietario. Esta persona que no tiene nada que ver con los problemas de nadie. Él simplemente tiene su casa y quiere hacer su negocio. Todos queremos hacer negocios. ¿A quién no le gusta el dinero? Aquí el problema no es que el ocupa o el inquilino tenga más derechos que el propietario. Realmente el problema está en el proceso judicial que tienen las autoridades para esclarecer este tipo de problemas. Porque a pesar de que tú tengas en la mano las escrituras de tu casa, la ley no lo puede comprobar al instante. Llega la policía y le dices, mira, es que es mi vivienda. No puede hacer nada, porque la policía es neutra. Solamente lo que hace es dirigir a la estación de policía, siéntate que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a esclarecer esto en vías judiciales. Y eso a lo mejor se te tarda como 6 meses o puede ser años. Vamos a ver este caso que sucedió en Barcelona, donde la autoridad sencillamente le da la espalda al propietario. Y vaya coincidencia de que justamente los que ocuparon esa vivienda era una pareja de colombianos. Es que por eso aquí no se salva nadie. Y yo no meto las manos al fuego por nadie, porque todo es una parranda de acá la persona que incumpla la ley tiene que largarse del país o arrestarla. ¿Cómo va el gobierno a proteger este tipo de personas? Aquí no se trata de nacionalidades, se trata de derechos y de respetar la ley. Y ese es otro gran problema que tiene España.
en proteger tipo de personas que no respeta la ley, que llega aquí a hacerse el más listo. Hace tiempo que no venía por aquí porque la policía exigía una orden de alejamiento de mi apartamento para que no pudiera entrar y molestar a estos tipos. Tienen otro apartamento ocupado en el piso de arriba, desde donde controlan todo el edificio. Esperaron el momento en que mi mamá no estaba en casa, justo la noche de Año Nuevo, y forzaron la puerta. Esta quedó hecho trizas, completamente inutilizable. ¿Pero puedes entrar allí? No, por ley no. Es como si fueran mis inquilinos y el apartamento fuese suyo. ¿Por qué? No, estamos aquí en el piso. Sí. Caballero, no podéis echarnos. No podéis echar. Es el propietario del piso. Salgas por aquí. No quiero que esté delante de los objetos. Vale. Perdón, pero ¿por qué has entrado? No podéis entrar aquí. Estamos entrando porque es el domicilio de las personas. Mira, le explico. Vale. Nos han llamado porque aquí viven otras personas, aunque sea su propiedad. Escúcheme. No, aquí vivimos nosotros. Sí. Aunque sea su propiedad, si le han ocupado aquí el piso, es el domicilio de las personas que le han ocupado. Y perdón, acabas de entrar en nuestro domicilio, sin nuestro permiso. Escúchame. Sí. Las personas que viven aquí es un hombre con una mujer embarazada. No. La situación se complicó con la presencia de una mujer embarazada. Los ocupas la metieron en el piso de Oleg. Dicen que existen servicios que proporcionan este tipo de ayudantas y basta con que se queden en el piso con los ocupantes durante una semana para que la policía los deje tranquilos. Yo no sabía nada de esa embarazada. Si lo hubiera sabido, jamás se lo habría dicho a la policía. En cuanto ellos se enteran de la situación, enseguida se ponen de su lado. La escena era extraña porque unos tipos desnudos en la calle diciendo que era su vivienda, sin ningún documento. La policía subió y les creyó, a pesar de que nosotros teníamos el contrato de compra del piso. Ni siquiera lo quisieron mirar. Dijeron que no importaba si éramos los propietarios. Lo que importaba era que en ese momento ese piso era la vivienda de otras personas y que esas personas habían llamado a la policía. Intentamos explicar que no era su vivienda, que era nuestra. Porque vamos, cuando el dueño del piso está dentro de su propia casa con todos los papeles en orden y unos tipos desnudos en la calle dicen que son los inquilinos, pues es absurdo, pero nada de eso hizo dudar a la policía. Han cometido un ilícito. Han accedido por la fuerza en el domicilio de otra persona. No fue así. Esto nunca ha pasado. Los ocupas dijeron que en el baño tenían un cepillo de dientes rojo, la policía lo encontró y con eso ya bastó como prueba de que era su vivienda. A mi hermano lo golpearon, le pusieron las esposas, a mí me esposaron también, pero sin golpes, y nos llevaron a la cárcel, al calabozo. Mientras tanto, en el piso quedaron nuestras cosas. Era una mochila de mi hermano con sus cosas y dentro estaban las llaves de su propio apartamento. Es decir, la policía misma entregó esas llaves a los ocupas, entraron y robaron todo lo que pudieron, pero ellos no esperaban que saliéramos solo 2 días después, porque el juez nos dejó en libertad mientras sigue el proceso. Aún así, seguimos enfrentando entre 5 y 7 años de prisión por lo que hicimos. Nos imputaron 6 cargos. Además, la policía pidió al juez una orden de alejamiento de 150 metros respecto al piso. Y la mayor vergüenza es que el propietario tenga que seguir pagando los servicios públicos de esa vivienda, que tenga que seguir pagándoles el agua y la luz. Como llamamos en Colombia, la pepa que le faltaba a la maraca. Yo entiendo que la mayoría de leyes en su momento, cuando están pensadas o las están escribiendo o aprobando, tienen un fin de tratar de ayudar al menos desfavorecido. Eso lo entiendo. Pero ¿cómo es posible que estas leyes vayan pasando de presidente en presidente y en vez de ir hacia un camino correcto, se vaya deteriorando cada vez más, dejando vulnerable al propietario? Es algo que no tiene sentido. Como decía anteriormente, este tipo de cosas genera un efecto negativo en el mercado. Los propietarios empiezan a tener más miedo a la hora de alquilar. Y sin hablar de los propietarios que sencillamente prefieren no sacar al mercado esos inmuebles a alquiler. Es que es muy difícil saber quién tiene buenas intenciones. Con estas buenas intenciones fue que hicieron este tipo de leyes y mire los problemas que ha desencadenado. Según las cifras, no parece ser tanto los ocupas que nos dicen año a año. Pero si entramos simplemente a portales para poder comprar un piso, es que son demasiados los pisos que aparecen ocupados o con problemas.
es normal que genere un pánico colectivo entre la población o a los inversionistas. O tú mismo, que pudiste vivir en tu primera vivienda, que es así, es un poco más difícil que te la ocupen, porque aparte los ocupas no son imbéciles. Ellos saben y analizan el mercado y se toman el tiempo con tranquilidad de ver cuál casa es el mejor perfil para ocupar. No lo hacen aleatoriamente o por suerte o al azar. Todo está fríamente calculado. Son movimientos estratégicos que hacen. Por eso no es casualidad que en Año Nuevo hagan este tipo de ocupaciones. Entonces imagínate que tú puedes, con tu esfuerzo, lograr una segunda hipoteca. Eres el perfil perfecto para ocupar y al país le vale madre tu hipoteca y tus gastos. Entonces muchas personas se lo piensan 2 veces antes de escoger este modelo de negocio para inversión. Entonces a la hora en que te preguntes por qué es tan caro el alquiler en España, hay muchas razones, sin contar el problema que el mismo Estado impone para las viviendas nuevas. Para la tramitología de tu proponer un proyecto, de poder construir un edificio, una casa, los años que se tardan. Y mi querido Manuel Llamas tiene un programa espectacular donde cuenta paso a paso los problemas que el Estado impone a este tipo de proyectos. Es que no se entiende por qué el país toma este tipo de medidas. Castigar a los propietarios o a los futuros inversores de hacer crecer y solucionar el problema de vivienda que tiene el país. Acojonante. En vez de estas soluciones que el país creó para poder ayudar a los más desfavorecidos, terminó creando una red de mafias, generando ese miedo de no poder irte en vacaciones tranquilo, con ese miedo de que te ocupen la vivienda. Es un tema sensible que a mucha gente le incomoda. Espero te haya servido de algo y te ayude a orientar y entender un poco este país tan hermoso, porque este tipo de cosas no le quita la belleza. Gracias por verme, soy Iván Valencia y nos vemos la otra semana. Adiós.